Está ya con nosotros el doctor Galo Quiñones, abogado de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, asesinada por su esposo en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, en ese entonces un policía en servicio activo. Doctor Quiñones, buenos días, bienvenido. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo recibieron ustedes esta información sobre la captura del señor Cáceres? ¿Qué pormenores han podido conocer de cómo se produjo este proceso? ¿Y qué viene ahora en adelante una vez que se concrete el traslado del señor Cáceres hacia el Ecuador? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, señores periodistas, por la invitación. Realmente, para nosotros, indudablemente, siempre va a ser una sorpresa que de manera tardía se haya encontrado a Germán Cáceres, pero sin embargo, no olvidemos que existe una instrucción fiscal que está por fenecer, y lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos es que de manera se traiga a Germán Cáceres de acá al país, porque necesitamos hacerlo comparecer ante la justicia. No olvidemos que tenemos una instrucción fiscal que fenece el día 15 de enero. Estamos a pocos días de que fenezca la misma y Germán Cáceres tiene mucho que contar a las autoridades y a la ciudadanía sobre el femicidio de María Belén Bernal. Doctor Quiñones, qué gusto saludarle, buenos días. Cuéntenos, técnica y jurídicamente, ¿qué significaría que se cierre la instrucción fiscal y que hasta entonces, hasta ese 15 de enero, Cáceres no venga al país? Con todo gusto. Bueno, nosotros en este momento tenemos la oportunidad de pedir una ampliación de versión de Germán Cáceres para que diga cómo ocurrieron ya directamente los hechos, porque cuando él puso la denuncia y cuando dio la versión, la dio en calidad de en calidad de denunciante. Después pasó a calidad de sospechoso y ahora de procesado. Entonces, con toda la verdad procesal que se ha ido recopilando dentro de la instrucción fiscal, tenemos elementos de convicción que obviamente hacen presumir que Germán Cáceres es el autor directo, ¿sí? El autor material del delito. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros pasamos del día 15 de enero y se cierra la instrucción, Cáceres ya no va a tener la oportunidad de decir qué es lo que sucedió, ni nosotros la oportunidad de preguntar dentro de una ampliación de versión qué es lo que sucedió. Tendríamos que esperar hasta la audiencia de juicio para poder hacerle las preguntas necesarias y seguiría corriendo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Conocemos, obviamente, en derecho respetuosamente, Germán Cáceres, conjuntamente con su defensa técnica, tienen el derecho constitucional de hacerlo acoger al silencio. Pero, sin embargo, nosotros creemos que Germán Cáceres tiene mucho que contar, tanto de la participación posible de la señorita Jocelyn Sánchez como del subteniente Camacho. Entonces, obviamente, esa verdad procesal también nos la va a dar Germán Cáceres. Eso es lo que se espera indudablemente para la traída de Cáceres de manera inmediata. Ahora, nosotros presentaremos y en las próximas horas la correspondiente acusación particular en contra de Germán Cáceres, que es lo que corresponde. Ahora, doctor Quiñones, las autoridades se han comunicado con ustedes, les han dicho cuánto tiempo va a tomar que el señor Cáceres llegue al Ecuador. El canciller, la fiscalía, el propio presidente de la República, el ministro del Interior, el comandante de policía han dicho que se están haciendo todas las coordinaciones del caso. ¿Cuántos días les va a demorar este proceso para que el señor Cáceres enfrente a la justicia? Además, el presidente ayer ha dicho que se van a tomar todas las garantías de seguridad, porque me imagino que hay alguna amenaza o tienen algún tipo de temor de que él no llegue con vida al Ecuador. ¿Qué saben ustedes? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Y qué les han contado de cómo se produjo esta detención? A ver, lamentablemente las autoridades de gobierno, ¿sí?, solo se han comunicado, pero a ruego de Elizabeth Otavalo, le han comunicado que ya se le detuvo a Cáceres. En este caso, solo el ministro Zapata. No es que ellos tengan una empatía, ¿sí?, con las víctimas, que en este caso Elizabeth Otavalo y nosotros como abogados representantes tenemos que saber, ellos tratan de no comunicar nada, tratan de mantener este sigilio y eso es lo que preocupa. Por eso justamente Elizabeth Otavalo estamos analizando el día de hoy que lo más pronto posible pueda viajar a Colombia para también estar de veedor en el proceso, porque a pesar de que es un proceso administrativo, sí nos causa zozobra
de que no llegue Germán Cáceres en las siguientes horas, que es lo que se espera. Creemos como defensa técnica que el proceso que se debe seguir en contra de Germán Cáceres es la expulsión o deportación desde el país hermano de Colombia, con esta cooperación internacional que existe. Entonces, normalmente este es un trámite que dura de 8 a 10 días, en un caso normal. Estamos en un caso emblemático para el Ecuador y un caso que exige justicia y además que se supone que existe colaboración, ¿no? Y pedidos de colaboración de país de Ecuador hacia Colombia. Entonces estamos confiados en que en las próximas horas tenemos a Germán Cáceres y en el Ecuador. De no ser así, tendremos que viajar con Elizabeth Otavalo a nosotros estar inmediatamente de veedores en el proceso administrativo. No es lo que nos corresponde, pero sin embargo, ante la actitud de la Policía Nacional y del ente de gobierno de ya no comunicar nada más, obviamente esa zozobra va a seguir. Quien les habla, he estado en comunicación con Fiscalía, pero sin embargo Fiscalía de hecho me ha comunicado que pues están haciendo las gestiones administrativas y que esperan en las próximas horas traerlo. Doctor, entendiendo que Fiscalía y de Ecuador y Colombia están coordinando acciones, porque eso fue lo que decía el presidente Lasso en sus, aunque él nada tiene que ver con los procedimientos que hace Fiscalía, ¿no? Entendiendo que son organismos totalmente distintos de Ejecutivo y Justicia, pero ya ha hablado a nombre de la Fiscalía, el presidente Lasso también, ha dicho que están coordinando Fiscalía de Ecuador y Colombia y demás. ¿Se podría tomar versiones vía telemática del señor Cáceres allá o no? ¿O de ley tiene que venir al Ecuador? Tiene que venir al Ecuador porque él está en un proceso administrativo allá en Colombia. En el Ecuador está en un proceso judicial y judicial penal, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que venir al Ecuador para así sea desde uno de los centros penitenciarios, dar su versión ahí sí vía en línea o vía Zoom, pero sin embargo, tiene que estar presente aquí en el Ecuador. No lo puede hacer desde el país hermano de Colombia. Doctor Quiñones, el hecho de que ustedes hoy presenten esta acusación particular en contra del señor Cáceres, ¿cómo modifica el proceso judicial? ¿Qué cambia? ¿Y cuáles son los demás pasos a seguir en este caso? Por supuesto. A ver, la acusación particular es una acusación formal que se realiza ya en contra de Germán Cáceres. Es decir, se le hace conocer al señor juez que nosotros entramos a participar ya no solo como víctimas, sino de una forma más activa dentro del proceso penal como acusadores directos. Es decir, Fiscalía General del Estado, ente de persecución penal estatal, tiene la potestad pública de perseguir el delito y de acusar. Sin embargo, nosotros como víctimas presentamos una misma acusación particular de manera formal para que el juez conozca que nosotros también vamos a participar activamente dentro de todo este proceso y que no solo tenemos pretensiones punitivas, sino también pretensiones de reparación integral hacia las víctimas, ¿sí? En este caso puntual. Ahora, nosotros pues esperando la llegada inmediata de Germán Cáceres, ya le digo, estamos a horas de presentar la acusación particular, vamos a pedir apenas llegue la ampliación de versión y también diligenciamientos tendientes a demostrar la culpabilidad de Germán Cáceres y que él también pueda decir la verdad que necesita no solo Elizabeth Otavalo como víctima, ni nosotros los abogados, sino la verdad que necesita todo el Ecuador. No olvidemos que existen dos procesos penales, el femicidio y un fraude procesal. Germán Cáceres tendrá mucho que explicar. Desde el momento en que entró María Belén Bernal a la Escuela Superior de Policía, ¿sí? Si en verdad él le permitió el paso, en qué momento la sacó, tiene que explicar. ¿Quién le dio permiso de usar carros del Estado? ¿Sí? Llama mucho la atención. Y también, ¿cómo eran esos permisos al fútbol? Dentro del proceso, obviamente, de fraude procesal, por supuesto que sí. Entonces, obviamente, por esta es la razón que también se solicita a las autoridades precautelar la vida de Germán Cáceres, porque hay muchas personas interesadas en que obviamente él no hable. Doctor, hay algo que a mí me sigue llamando la atención y preguntarle a usted, que es parte de la defensa de Elizabeth Otavalo y de la familia de María Belén. ¿Quién encuentra a Cáceres?
¿Estuvo la policía de Ecuador coordinando acciones con la policía de Colombia? ¿O qué fue lo que pasó? Porque yo recuerdo, y lo citaba eso en el comentario, Elizabeth estuvo aquí junto a nosotros, nos enseñó una hoja de papel bond en donde contenían, creo que 10 párrafos de 4 líneas cada uno, de un supuesto informe de inteligencia, de un seguimiento de Cáceres, y después a la policía diciendo, no, ya se fue a Panamá, le perdimos la pista. ¿La policía de Ecuador colaboró o no en este hallazgo? Con toda la verdad que debe haber dentro de la sociedad ecuatoriana y de cada uno de nosotros, yo debo agradecer a la Policía de Colombia y a la Fiscalía de Colombia por una razón. Obviamente, la verdad es que de lo que se conoce, estamos esperando los partes de Colombia y los partes de Ecuador, es que a Germán Cáceres lo encuentran unos turistas. Entonces, indudablemente se entiende que Germán Cáceres agradece a una persona de una forma muy ecuatoriana, gracias ñaño, y esta persona, ¿sí? Este ecuatoriano, ¿sí? Se da cuenta de que es el perseguido en Ecuador, pues del más buscado en Ecuador. Acude a las autoridades de Colombia y dice, vean, este señor es Germán Cáceres, que está buscado en Ecuador porque mató a la mujer. Y se inicia todo ese protocolo que hemos visto. Los Marshall de Estados Unidos, varias entidades de la policía, varios grupos de la policía de Colombia, los cuales han hecho la cuestión, y por supuesto, posteriormente se comunica Ecuador, y Ecuador ahí sí acude, pero no es que la policía de Ecuador haya estado en constante vigilancia y en persecución, y siquiera tenía los datos de dónde podíamos encontrar a Germán Cáceres, para nada. No olvidemos que en la última rueda de prensa del comandante Salinas y de la policía fue que hasta Panamá llegó, que había supuestamente se había subido a la moto una gabarra y adiós. Y obviamente con esto se demuestra, con la captura de Cáceres, se demuestra que estábamos perdidos, ¿sí? Buscando algo que no iba a existir en un país donde tampoco iba a existir, ¿no? Porque no era así. Cáceres todo el tiempo se mantuvo en Colombia, y esa es la comunicación que ha tenido el país hermano de Colombia con Ecuador. Es decir, doctor Quiñones, esto es fruto de una coincidencia. ¿De qué sirvió la difusión roja de Interpol? Obviamente la policía de Ecuador no tiene competencia en Colombia. El que tenía que hacer el seguimiento ya era la policía colombiana, tomando en cuenta que había esta orden de difusión roja de Interpol. Pero si no hubiese sido por este turista que lo reconoce, entonces Cáceres no hubiera sido ubicado. Así es, eso es lo que obviamente todos los ecuatorianos tenemos que entender. He visto en Twitter, en Facebook, en redes sociales, que la policía ha sacado una foto de Cáceres que dice misión cumplida. Y a mí me llama la atención esa misión cumplida. ¿Misión cumplida de qué? Es el trabajo de la policía buscar a los delincuentes, por favor. ¿A quién se le escapó Cáceres? ¿A Galo Quiñones? No, pues a la policía. Entonces, ¿por qué los ecuatorianos debemos agradecer algo por lo que la policía está preparándose, y es su trabajo, es su deber? Eso es de locos, es impensable, por favor, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí se agradece es al país hermano de Colombia, a la Policía de Colombia y a la Fiscalía de Colombia, indudablemente, ahora en coordinación con la Fiscalía de Ecuador, esta gestión, porque claro, nos están dando una mano para poder traer a esta persona, ¿sí? Pero sin embargo, lo que hace la policía de Ecuador es, con la comunicación, con la interceptación con la que se le encuentra a Cáceres, acudir al mismo, ¿sí? No es que la policía fue y lo encontró, eso no es así. Entonces, obviamente, cada quien, ustedes como periodistas hacen su trabajo, yo como abogado hago mi trabajo, la policía tendría que hacer su trabajo, y ese trabajo tiene que ser agradecido. No es así, señores periodistas, pero sin embargo, esa es nuestra posición. Recordando además un hecho fundamental, doctor, que yo lo mencionaba, de hecho, en el comentario, y es, el crimen ocurre en la escuela de policía. ¿Qué pasó después? ¿Quiénes fueron los cómplices de Cáceres? ¿Por qué lo dejaron huir? ¿Quiénes fueron los que lo dejaron huir? Entonces, yo coincido también con que, digamos, esas autocomplacencias y esos aplausos que se ha visto desde el viernes anterior
no vienen al caso, o sea, están sobrando, ¿no? Yo quería pedirle además una opinión suya con respecto de lo que fue la rueda de prensa de ese viernes, en donde el general Salinas aparece junto a la cúpula y Juan Zapata, y de entrada, en lugar de hablar de todo lo que fue el procedimiento para encontrar a Cáceres, empezó hablando de la confianza del presidente Lasso y del respaldo a la cúpula policial. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo lo entiende usted, que es el abogado? Yo le voy a ser totalmente honesto con el comentario que voy a dar, y por supuesto estuve atento de la rueda de prensa. Y le voy a decir a todos los ecuatorianos, la verdad, por qué el ministro Zapata no pudo explicar cuál fue el procedimiento. Porque para ellos era más importante salir ante la ciudadanía a hacerse un lavado de manos, a decir, miren, lo encontramos, hicimos justicia y listo, y misión cumplida, como lo pusieron en las redes sociales, antes de averiguar cuáles fueron las acciones que tomó el país hermano para capturar a esta persona. ¿Cómo se le encontró? ¿En qué condiciones? Entonces, obviamente, el ministro Zapata no lo podía explicar porque no lo conocía. El comandante general tampoco lo podía explicar porque no lo conocía. ¿Sí? Para ellos era primordial salir un poco a dar paños de agua fría a la ciudadanía ecuatoriana de esta manera. Es decir, mandemos a la ciudadanía ecuatoriana a terminar el año con una captura de Germán Cáceres. No sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos por qué, pero agradezcamos y tranquilicemos a la ciudadanía. Esa es la razón de por qué ellos no pudieron explicar en la rueda de prensa y trataron de una manera de esquivarse, diría, las preguntas de los periodistas y de explicar cuál fue la captura, cómo fue la captura de Cáceres. Esta es la razón. Doctor Quiñones, una vez que ustedes presenten la acusación particular en contra de Cáceres, ¿esto modifica de alguna manera la situación procesal de la subteniente o de la cadete, perdón, Jocelyn S. y del subteniente Camacho? Fiscalía General del Estado, como ente de persecución penal, tiene esa potestad pública de acusar o dejar de acusar. Nosotros, respetuosamente, en el caso de Jocelyn Sánchez, nos allanaremos a lo que decida Fiscalía General del Estado, ¿sí? Porque en el Ecuador, en estos tipos de casos, ellos son quienes tienen la batuta, para que se me entienda, hablo de manera coloquial. Y sobre el subteniente Camacho, estamos analizando nosotros internamente presentar la acusación particular igual en contra de él. Muchísimas gracias, abogado Quiñones, por habernos atendido este diálogo. Le ofrecemos nuevamente disculpas por los minutos de espera y esperamos que nos mantenga al tanto de los avances de este proceso. ¿Hay alguna reunión prevista con las autoridades del gobierno en estos días para conocer los avances del mismo caso? Nosotros tenemos una reunión interna con el doctor Jesús López, mi persona, Elizabeth Otavalo, en los siguientes minutos. Posteriormente nos reuniremos con el defensor del pueblo. En la tarde tomaremos una decisión sobre primero el viaje de Elizabeth Otavalo para Bogotá hacia Colombia, y posteriormente se tratará de tener comunicación con las autoridades, que debería ser las autoridades con nosotros. Sin embargo, a nosotros nos toca estarles buscando para tener alguna noticia. Qué falta de empatía, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos, y hay que seguir con lo poco que tenemos. El hecho de que Elizabeth Otavalo quiera acudir como veedora, ¿lo va a hacer por su propia iniciativa? ¿No necesita la autorización de algún ente gubernamental para hacerlo? No, por supuesto, es por iniciativa propia. Nosotros tenemos que estar veedores del proceso. No olvidemos que estamos en calidad de víctimas, en pocas horas más acusadores formales, acusadores particulares. Entonces somos los más interesados en que Cáceres llegue acá al Ecuador y diga todo lo que sabe, ¿sí? De esta manera poder hacer justicia. Pero ¿en qué va a consistir la labor que haga Elizabeth Otavalo en Colombia, tomando en cuenta que hay ya una coordinación entre estados? Una suerte de veedora del proceso, y también, ¿por qué no decirlo?, una presión para poder traerlo a Germán Cáceres de manera inmediata, lo más pronto posible, antes de que fenezca el 15 de enero del 2023 nuestra instrucción fiscal. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Quiñones, por habernos atendido.